Bienvenidos los estudiantes y también al facilitador a un nuevo encuentro con la matemática. Y les propongo comenzar la lección de hoy realizando un análisis de la tarea que dejamos orientada en la lección anterior. Dice la situación: tenemos 5 litros de refresco y cada litro alcanza para 4 personas. ¿Cuántas personas pueden tomar refresco si cada una toma un vaso? Repetimos. Tenemos 5 litros de refresco y cada litro, alcanza para 4 personas. ¿Cuántas personas pueden tomar refresco si cada una toma un vaso? Veamos la solución. Con 1 litro pueden tomar refresco 4 personas. Están viendo en la pantalla los 5 litros de la situación y con cada uno 4 personas toman refresco. Les preguntan, la pregunta de la situación: ¿cuántas personas pueden tomar refresco? ¿Qué operación realizamos? Efectivamente, tenemos que adicionar. Veamos. Adicionamos cada uno de los vasos que nos da cada litro. Y como tenemos 5 litros, por eso aparece el 4 5 veces como sumando. Pero escuchen, observen bien. ¿Cuántos sumandos son iguales? Primeramente, debemos observar qué ocurre con los sumandos. Los sumandos son iguales y, como pueden apreciar, hay 5 sumandos iguales. 5 veces aparece el 4 como sumando. Esta expresión en matemática se escribe como ven en la imagen. 5 por 4 es igual a 20. Y este signo está relacionado a una operación que ya ustedes conocen. Es la operación de multiplicación. Y precisamente vamos a dedicar la lección de hoy a estudiar esta operación. Les propongo entonces ver el título de nuestra lección. La lección número 6 tiene como título Multiplicación de números naturales, propiedades. Para profundizar con esta operación, les propongo ver la siguiente imagen. Multiplicación es la adición abreviada de sumandos iguales. Repetimos, multiplicación es la adición abreviada de sumandos iguales. Veamos un ejemplo.
si retomamos la situación anterior, ustedes pueden ver que podemos expresarlo de diferentes formas. Es decir, el signo para la multiplicación puede ser un punto o puede ser una cruz. Indistintamente se puede usar, pero nosotros a partir de la clase de hoy, para la multiplicación vamos a usar siempre el punto. Veamos entonces la siguiente información. De forma general, A por B igual C. Le nombramos A y a B factores, es decir, A es un factor y B es otro factor. Y C es el producto, es decir, el resultado de multiplicar A y B se les llama producto. Siempre que A, B y C, importante saber que son números naturales. Repetimos, de forma general, hay que conocer que A y B son los factores y C es el producto. Y reiteramos que A y B son números naturales. Cuando realizamos la multiplicación de números naturales, encontramos casos particulares. Luego les propongo ver en pizarra estos casos particulares. ¿Qué ocurre? Puede darse el caso que uno de los factores sea 0. Y cuando esto ocurre, siempre el producto es 0. En esencia, para multiplicar, cuando multiplicamos dos números naturales y uno de sus factores es 0, el producto siempre es 0. No interesa dónde esté el 0 como factor. En este caso, el 0 aparece como segundo factor, pero si él está en el primer factor, también el resultado es 0. Y otro caso particular es cuando uno de los factores es 1. Cuando un factor es 1, siempre el producto es igual al otro factor. Y ocurre igual que el caso anterior, no interesa dónde esté el 1 como factor, puede ser él el primer factor. Y siempre vamos a obtener como producto el otro factor. Ya hemos visto los casos particulares. ¿Qué les propongo ahora? Pues bien, ver en la pizarra el procedimiento escrito para multiplicar números naturales. Y les propongo para ello que multipliquemos los números naturales 46 y 2. Veamos. Debemos multiplicar estos números.
Y para realizar esta multiplicación la podemos realizar de dos formas diferentes. Podemos colocar los factores en filas o en columnas. Veamos los dos casos, es decir, las formas diferentes que tenemos para realizar esta multiplicación. Vamos a multiplicar en columna. Importante, siempre que multipliquemos en columna, debemos escribir el signo con una cruz. En este caso particular, sí hay que emplear la cruz como signo. Realizamos la multiplicación. 2 por 6 es 12. 2 por 4 es 8, más 1, 9. Y hemos realizado la multiplicación de estos dos números en columna. Veamos entonces en fila. He ubicado los factores en fila. Como pueden apreciar, aparece entre los factores el punto. Pues como reitero anteriormente, establecimos como convenio escribir siempre el punto para el signo que me va a determinar la multiplicación. Vamos a multiplicar. Cuando aparece la multiplicación en fila, procedemos igual que cuando aparece con columna. Multiplicamos el 2 por el 6, el 2 por la cifra de las unidades. 2 por 6, 12. 2 por 4, 8, más 1, 9. Y hemos realizado en pizarra la multiplicación de dos números naturales. En este caso, uno de los factores tiene dos cifras y el otro factor tiene una cifra. Pero ¿qué ocurre? Siempre la multiplicación es con un caso como este. Claro que no. Cuando realizamos la multiplicación de números naturales, los factores tienen varias cifras. Entonces, les propongo que realicemos, en este caso, la multiplicación de dos números naturales donde cada factor tiene dos cifras. Y vamos a hacerlo también en pizarra. Y ahora les propongo que multipliquemos los números 86 y 15. ¿Cómo procedemos? De la misma forma. Lo podemos hacer en fila o en columna. Comencemos con las columnas. Reitero, no hay dificultades aquí porque en este caso los números naturales que vamos a multiplicar tienen dos cifras. No hay dificultad a la hora de colocarlo. Importante que debemos usar en este caso el signo con una cruz porque la multiplicación la estamos indicando en columna. Para desarrollar esta multiplicación podemos comenzar a multiplicar por las unidades del segundo factor. Comenzamos. 5 por 6, 30. 5 por 8, 40. Más 3, 43. Y hemos obtenido el producto parcial de multiplicar 5 por 86. Pero aún nos queda por multiplicar por 1, es decir, por la cifra de la decena. Multiplicamos entonces de la misma manera. 1 por 6, 6. Pero es muy importante la ubicación del 6, porque si ustedes observan,
El 1 está en el lugar de las decenas. Luego yo debo ubicar el 6 en esa misma posición, pues en el producto parcial anterior el 0 corresponde a las unidades y el 3 corresponde a las decenas. Luego el 6 va ubicado debajo del 3. Y nos queda ahora, ya multiplicamos el 1 por la unidad, ahora vamos a multiplicar el 1 por la decena. 1 por 8, 8. Y lo colocamos en el orden siguiente. ¿Qué nos queda? Adicionar. 0, como no tiene unidad, no está el orden de las unidades en el segundo producto parcial, escribimos 0 y adicionamos ahora 3 más 6, 9 y 8 más 4, 12. Y ya hemos realizado la multiplicación de estos dos números en columna, pero comenzamos por la decena, por la unidad, disculpen, y me pregunto, ¿no podemos comenzar la multiplicación por la decena del segundo factor? Claro que sí, sé que muchos de ustedes tal vez comiencen a realizar esta multiplicación por la decena del segundo factor. Veamos entonces. Colocamos, como estamos acostumbrados, los números en columna y voy a señalarles que voy a comenzar la multiplicación por la decena. 1 por 6, 6, es decir, multiplicamos el 1 por la unidad. 1 por 6, 6, es decir, el 1 por la unidad de primer orden. Y ahora multiplicamos el 1 por el 8, que es la unidad de segundo orden o decena. 1 por 8, 8. Y ya tenemos el producto parcial de la multiplicación por las decenas. Pero como ustedes pueden observar, nos queda aún la multiplicación de la unidad por el otro factor. Y entonces decimos 5 por 6. Pero ¿dónde vamos a escribir el resultado de 5 por 6? Observen que el 5 es la unidad. Luego, en esa misma posición, yo debo comenzar a escribir este producto parcial. 5 por 6, 30. 5 por 8, 40. Más 3, 43. Vamos entonces a adicionar. 0, 6 más 3, 9 y 8 más 4, 12. Como ustedes pueden apreciar, ¿qué pasa con los resultados? Observen que el resultado es el mismo. Comenzamos en este producto la multiplicación por la cifra de las unidades en el segundo factor. Y en el segundo caso, comenzamos la multiplicación por la decena en el segundo factor. Ya hemos realizado la multiplicación en columna, pero yo les comentaba al inicio que esta multiplicación también se pueden ubicar los factores en fila. Veamos entonces. 86 por 15 y ya he ubicado los factores en fila. Comenzamos. Para realizar esta multiplicación ocurre lo mismo que cuando los factores están en columna. Puedo comenzar por la cifra de las unidades del segundo factor o puedo comenzar por la cifra que me indican las decenas. Es decir, puedo comenzar por la unidad de primer orden a multiplicar o por la unidad de segundo orden. Vamos a demostrarlo de las dos formas. Ahora les sugiero comenzar como hicimos en columna. Aquí comenzamos por la cifra de las unidades.
igual va a pasar ahora cuando tenemos los factores en fila. El 5 es la cifra que está en la cifra del primer orden. Entonces comenzamos. 5 por 6, 30. ¿Y dónde comenzamos a escribir este producto parcial? Pues precisamente debajo del 5, que es la cifra de la unidad que escogí para comenzar a multiplicar. 5 por 6, 30. 5 por 8, 40. Más 3, 43. Ya realicé el producto parcial. Ahora me queda multiplicar por 1, es decir, por la cifra de las decenas o por la cifra de segundo orden. 1 por 6, pero ¿dónde voy a colocar este producto? Pues muy bien, lo voy a colocar, precisamente en el lugar que ocupa el 1. Si está en las decenas, debo colocarlo debajo de las decenas del producto parcial que termino de realizar. 1 por 6 es 6 y 1 por 8 es 8. Termino el producto parcial y ahora voy a adicionar estos productos parciales. 0, 3 más 6, 9 y 4 más 8, 12. Observen el resultado del producto. ¿Qué ocurre cuando hemos multiplicado en fila? Obtenemos el mismo resultado que cuando realizamos la multiplicación en columna. Estudiantes, si usted no conocía esta forma de multiplicar, pues a partir de ahora puede realizar una multiplicación de una forma diferente con los números naturales. Pero ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Comenzamos la multiplicación por las cifras de las decenas. Pues vamos a continuación a multiplicar estos números naturales en fila, pero lo vamos a hacer comenzando por la cifra de las unidades. Colocamos nuevamente los números que voy a multiplicar en fila, es decir, colocamos los factores en fila y comenzamos a multiplicar por la cifra de las unidades. Y decimos entonces, disculpen, en el caso anterior comenzamos por la cifra de las unidades y en este caso vamos a comenzar por la cifra de las decenas. 1 por 6 es 6 y 1 por 8 es 8. Como pueden observar, coloqué la multiplicación de 1 por 6, que es 6, debajo del 1 porque fue la cifra con la cual comencé la multiplicación. Ahora realizo la multiplicación de la cifra que está en la unidad en el segundo factor por cada una de las cifras del primer factor. 5 por 6, 30. 5 por 8, 40. Más 3, 43. Y adicionamos los productos parciales. 0, 6 más 3, 9 y 8 más 4, 12. Y como pueden observar, el resultado sigue siendo el mismo. Es decir, el producto es el mismo en cada uno de los casos que hemos analizado. Hemos realizado la multiplicación de estos dos números en columna y en fila. Y hemos visto que en la multiplicación de columna lo hemos hecho de dos formas diferentes. Y con estas mismas formas, es decir, estas dos formas diferentes, lo hemos extendido a la multiplicación de los números naturales, pero en forma de fila. Espero no tengan dificultades, pero si todavía quedan algunas dudas, les propongo realizar el siguiente ejercicio. Van a calcular
en la parte A el producto de 471 por 4. En el inciso B, 608 por 32. Y en la parte C van a multiplicar 1538 por 512. Observen que cada parte de este ejercicio tiene su grado de dificultad. Luego les propongo que trabajen con mucho cuidado. Observen la parte A. En la parte A, uno de los factores es un número de 3 cifras. Y en la parte B, vemos como factor a un dígito. Si observamos la parte B, en los factores, uno tiene 3 cifras y el otro tiene 2 cifras. Y observando la parte C, vemos que un factor tiene 4 cifras y el otro factor tiene 3 cifras.
Les sugiero entonces pasar a la solución del ejercicio. Observen bien la solución, no vaya a ser que tengan alguna dificultad en alguna parte. Si así ocurre, sugerimos que consulten su facilitador para poder aclarar la parte del ejercicio que tenga dificultad. Observen que la multiplicación de los factores que aparecen en la parte A se ha realizado de dos formas diferentes, en fila y en columna. Y en la parte A, la multiplicación de 471 por 4, obtenemos como resultado 1884. En la parte C, en la parte B, disculpen, ocurre tal como en la parte A. Hemos realizado la multiplicación de los factores de las dos formas, en fila y en columna. Y la multiplicación da como resultado 19.456. Aparece ahora la imagen con la solución de la parte C. De igual manera, hemos realizado la multiplicación en fila y en columna. Observen que esta multiplicación tiene tres productos parciales, que no vimos ese ejemplo en pizarra. Pero tanto para tres productos parciales como para muchos más, procedemos de la misma forma. Y finalmente, al multiplicar 1538 por 512, obtenemos como producto 787.456. Hemos recordado el algoritmo para multiplicar dos números naturales, pero esta propiedad tiene propiedades muy importantes que vamos a ver ahora. Veamos entonces en la pizarra estas propiedades. Retomemos el ejemplo inicial. Nosotros comenzamos el ejemplo analizando que habían 5 litros y que cada litro podía tomarse de él 4 vasos de refresco. Y planteamos la multiplicación 5 por 4 y obtuvimos 20. Pero ¿qué ocurre? También se pudo intercambiar los factores. El sumando que se repite es 4. Recuerden el ejemplo con el cual iniciamos nuestra lección de hoy, que era la tarea pendiente de la lección anterior. El sumando que se repite es 4. ¿Y cuántas veces se repite ese sumando? 5 veces. Y 4 por 5 es igual a 20. Como pueden observar, hemos intercambiado, hemos conmutado los factores, disculpen. Y esto es una propiedad en la matemática que se llama propiedad conmutativa. Luego les propongo ver la imagen siguiente. En general, para todos los números naturales A y B
se cumple, que A por B es igual a B por A. Y observen que es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Ya conocemos la propiedad conmutativa que verás que va a ser muy útil en la solución de los ejercicios, pero esta operación que estamos estudiando en la clase de hoy cumple otra propiedad muy importante y es la propiedad asociativa. Veamos en pizarra el desarrollo de esta propiedad a través de un ejemplo. Vamos a multiplicar los números 3, 2 y 5. Como ustedes pueden observar, hay 3 factores y hay un problema en esta multiplicación. Pues, ¿qué ocurre? La multiplicación se define para 2 factores. En cambio, en pizarra hemos indicado una multiplicación de 3 factores. ¿Cómo proceder entonces? Pues bien, no quiere decir que no tiene solución este producto. ¿Cómo lo hacemos? Asociando los factores. Veamos entonces, ¿qué es asociar? Agrupar, es decir, que podemos agrupar convenientemente de esos 3 factores, 2 de ellos. Podemos, por ejemplo, agrupar los 2 primeros, realizar la multiplicación de estos 2 primeros y el resultado de esa multiplicación, entonces la realizamos una multiplicación siguiente por 5. Veamos, asociamos los 2 primeros. Voy a usar el paréntesis para asociar a los 2 primeros factores por 5. Y podemos entonces realizar la multiplicación que está indicada dentro del paréntesis. 3 por 2 es 6. Y ahora debo multiplicar por el tercer factor, que es 5. Y 6 por 5 es igual a 30. Es decir, hemos logrado realizar la multiplicación de esos 3 factores asociando 2 de ellos. Vamos a ver entonces si hacemos una asociación diferente, ¿qué ocurre? Como ustedes pueden ver, yo asocié el primer factor con el segundo factor. Pero ¿qué pude hacer también? Asociar el primer factor con el tercer factor y realizar primeramente esa multiplicación. Veamos. Asocio el primer factor, disculpen, con el tercer factor, pero me queda aún la multiplicación por el segundo factor. Observen, si yo tengo 3 factores, al asociar, tengo que continuar con mis 3 factores. Y realizo ahora la multiplicación que está dentro del paréntesis. 3 por 5, 15. Y me falta ahora
por 2. 15 por 2 podemos realizarlo en un cálculo auxiliar porque han visto que hemos obtenido un número de 2 cifras por una cifra. Pero como es una multiplicación por 2 y yo estoy segura que ustedes saben hacerla, podemos hacerla directamente o como dije anteriormente en cálculo auxiliar. Vamos primeramente al cálculo auxiliar. 15 por 2, 2 por 5, 10, 2 por 1, 2 y 1, 3. Y obtenemos como resultado 30. Si lo hacemos sin cálculo auxiliar, 2 por 5, 10, 2 por 1, 2 y 1, 3. Pero podemos asociar de otra forma esta multiplicación. Podemos asociar segundo con tercero y dejar el primer factor. Al resolver la multiplicación indicada dentro del paréntesis, decimos 2 por 5, 10. Y 3 por 10 es un ejercicio básico que ustedes conocen. 3 por 10, 30. Y como ustedes pueden apreciar, los resultados han sido los mismos asociando los factores de forma diferente. Pues precisamente esta es la propiedad asociativa de la multiplicación. Estamos viendo en pantalla esta propiedad generalizada. Es decir, en general, para todos los números naturales A, B y C se cumple y se asocian convenientemente los factores. A por B por C es igual a por B por C y es igual a A por C por B. Y esta es la propiedad asociativa de la multiplicación. Como pueden apreciar, las propiedades que hemos estudiado para la multiplicación de números naturales son análogas a las propiedades que estudiamos en la adición de números naturales. Espero que la lección de hoy les haya resultado interesante y nos vemos en una próxima lección.